Magazine en las 7 de La Rioja. Vamos a hablar de teatro, de esta iniciativa que se llama Teatrea. Lo vamos a hacer con Fernando Moreno. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Hola, Silvia. Encantado. Bueno, esta iniciativa, Teatrea, tiene 7 obras de teatro y arranca este fin de semana. Sí, bueno, el pasado, y además hemos empezado fuerte, ¿eh? Han sido 2 obras genial, ha sido genial. Se nota mucho porque el público, notas la respiración del público, cómo salen luego los niños y los adultos, te dicen, les ha encantado, notas el ambiente que hay. Sí, hemos empezado muy bien. Bueno, pero todavía hay citas, porque hasta el 30 de abril vamos a poder ver un poquito de todo en Teatrea. Siempre intento hacer una programación que une distintas ramas del teatro, distintas, pues circo, ahora hemos tenido circo, va a haber teatro de sombras, teatro de objetos, va a haber teatro de actores, o sea, hay un poquito de todo. Y está durante todo el mes de abril, que la verdad que me parece muy buena, el juntar todo dentro de un mismo mes, también da como más visibilidad al festival. Entonces empezamos en Logroño y como estamos haciendo hasta ahora, desde la consejería han establecido como el festival que no solo sea en Logroño, sino que sea también en otros espacios. Entonces en esta edición vamos a estar en Logroño, 4 funciones, y luego estamos en Arnedo, se hace programa en Arnedo, Santo Domingo y Haro. Bueno, aquí están esas citas. El sábado 2 de abril estuvisteis en Logroño, también en Arnedo, en el Teatro Cervantes, y llega El Guardián de los Cuentos el domingo día 10 en Santo Domingo de la Calzada. Sí. Bueno, va a ser La Tartana con este espectáculo que es una maravilla. Les va a encantar a todos los públicos. Una cosa que siempre hablo del festival, no es un festival para niños y niñas, es un festival para todos los públicos. Luego sí que recomendamos una edad, porque creemos que es necesario poner también una edad, porque también llevar a los niños a ver un espectáculo que no les encaje, creo que no es a favor, es en contra. Esto de no poner edades para que se llene el teatro no me parece una buena idea. Creo que hay que poner una edad para también que la gente los niños y las niñas vayan a ver los espectáculos más adecuados a sus edades. Y la obra que dices de Santo Domingo, de la compañía La Tartana, es un trabajo que es una maravilla. Y luego tendremos el lunes como algo especial, porque es la primera vez que hay fiestas que se han adelantado, las fiestas de Semana Santa. Entonces el lunes vamos a tener Cucú, de la compañía Bambalina Teatro Practicable de Valencia. El lunes 11 de abril en la Sala Gonzalo de Berceo, Cucú de Bambalina Teatro Practicable de Valencia a las 6:30 de la tarde. Luego ya el sábado 23 de abril en el Bretón de Haro, La increíble historia de la vaca Margarita. Que vienen desde Sevilla. Y luego vamos a tener, bueno, esta historia es muy entrañable. Es una compañía que también lo he hablado en otras entrevistas. Me gusta mucho la gente que son artesanos. Hay en estos momentos muchas compañías en las que se va a cambiar, o sea, hay una transición, porque esta gente, por ejemplo, llevan muchísimos años. Entonces, toda esta tradición artesana de los títeres en España es muy importante y se está haciendo ahora un cambio de gente que lleva tantos años con compañías como más noveles y más jóvenes que están empezando también ahora a llevar toda esa tradición del títere. Y me parece muy interesante ver el trabajo que está haciendo gente que lleva tantos años como la compañía de la vaca Margarita. Pues ahí estaba ese relevo. La increíble historia de la vaca Margarita, el sábado 23 de abril en Haro. Y luego Realidad Traviesa y Teatro del Cuervo con B612 en la Sala Gonzalo de Berceo. Este es un teatro de sombras, ¿no? Y actores también. Es una compañía de Logroño que ha hecho una producción con otra compañía de Asturias y que este año han estado participando en el Festival FETEN, que alguna vez te he comentado, que es el festival más importante que hay de teatro para todos los públicos en España. Y ellos han participado con este espectáculo. Así que, bueno, en La Rioja también se están haciendo cosas de mucha calidad y también queremos apoyar y que estén dentro del festival. Es una versión de Sombras, de una versión del Principito, que hace Miguel, no me acuerdo del apellido, Miguel. Y la última de las citas, un día en el teatro, de Teatro Arbolé.
Teatro Arbolé, lo mismo que hablaba de la Vaca Margarita, es una compañía que lleva toda la vida trabajando, son otros artesanos de los títeres, toda la vida llevan apostando por construir historias de títeres que nos vienen de épocas anteriores y que, bueno, me parece una compañía maravillosa. Hacen teatro no solo para espacios escénicos, sino también para calle, y ellos tienen una sala en Teatro Arbolé, en Zaragoza, y bueno, también hacen programación. O sea, son compañías muy versátiles que tienen, bueno, unas producciones, tienen sala, hacen distribución. Esto será el sábado 30 de abril en la Sala Gonzalo de Bercio de Logroño. Con un día en el teatro se cierra precisamente Teatrea. Que me gustaría, Fernando, que me contaras cuál es la esencia, la filosofía de este festival de Teatrea. Pues la filosofía es ofrecer, dentro de nuestras posibilidades, los espectáculos de mejor calidad que podamos, que ofrezcan, o sea, de calidad, quiero decir que sean espectáculos de calidad, que tengan algo más, que haya algo de filosofía de vida, que ofrezcan a los niños y a las niñas algo que cuando se vayan se lo lleven como un aprendizaje. También a los adultos, creo que es muy importante lo que te decía antes, no solo vienen los niños, vienen también los adultos, vienen juntos, entonces los espectáculos tienen que ser para ambos. Es un concepto que creo que se está transformando ahora aquí en España, que creo que debería haberlo hecho antes, y es un teatro, no importa tanto las edades, sí que hay un concepto de teatro infantil, pero no infantilizado, y creo que dentro del festival hacemos una programación bastante interesante en ese aspecto, espectáculos con una filosofía muy potente. Que los padres a veces me sorprende mucho cuando nos ha encantado más a nosotros. Dices, claro, porque es que este espectáculo lleva muchas cosas que van dirigidas también a ti como adulto. Y eso es otra de las cosas que está dentro de la filosofía del festival. Y luego también abrir un abanico de oportunidades para distintas, que no sea siempre o solo títeres, o solo circo, o solo espectáculos gestuales, no, que haya un abanico para que la gente pueda ver distintas qué se está haciendo a nivel nacional. La verdad que es un lujo que venga hasta La Rioja, estas diferentes salas, pues podemos hablar de Aro, de Logroño, de Arnedo, de Santo Domingo, de La Calzada. Este teatro, como decías, teatro de calidad y poder disfrutar de él durante este ratito. Fíjate, ahora estaba pensando, yo ojalá pudiéramos, y aquí lo lanzo a la consejería, siempre lo hago, me encantaría poder que el festival cada año tuviera más amplitud y poder que el festival no solo fuera, ahora hacemos 4 en Logroño y otros 3, no, que se hicieran 7 en Logroño y 20 en toda la comunidad de La Rioja, porque sería maravilloso el poder hacer llegar el teatro no solo a las cabeceras de comarca y a la capital, sino también a espacios distintos, que en La Rioja los hay, como Canales de la Sierra, y ahí en Ribafrecha hay un espacio escénico pequeñito, en Ortigosa de Cameros también. O sea, hay un montón de sitios, en Cenicero también lo hay, o sea, hay muchos sitios que nos sorprenderíamos haciendo una programación tan grande y que llegara a todos los espacios que hay en La Rioja. Y que estarían encantados de recibir desde luego esta programación. A mí me encantaría. Sí. Desde luego. Sí. Fernando Moreno, gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias, Silvia, como siempre. Gracias. Y ahora nos vamos a calzar las zapatillas. Ya se lo he avisado, nos calzamos las zapatillas porque nos vamos a recorrer parte del Camino de Santiago. No se lo pueden perder, es una vista nueva, un camino que han recorrido pues nuestro compañero Rubén Laparra y Bruno Calleja Escalona. Vean.
Bueno, Bruno, yo creo que esto ya da sospechas, ¿no?, de qué va a ir el reportaje. Cuéntanos, ya hablamos en su día, hicimos el camino por Logroño, pero ahora ya hay que salir de Logroño, primera parada, esta oficina de turismo, y ahora, ¿dónde vamos a ir? Pues bueno, pues vamos a seguir el itinerario. El primer punto que nos podríamos encontrar es uno de los puntos más característicos de Logroño. Hablamos del Parque de la Grajera. Es bueno, es un antiguo embalse que fue, bueno, se cree que es una balsa anterior que fue hecho en el siglo XIX para, pues bueno, ser abastecimiento de riegos a la ciudad. Y bueno, es un paso tradicional, dado que desde aquí pues, los peregrinos subían ya y se encaminaban hacia Navarrete, que sería el final de la primera etapa del camino dentro de La Rioja. Ya llegamos, Bruno, vamos a pasar ahora mismo por la Puerta de Castilla. Dame algún dato así histórico. Pues bueno, es una puerta que data del 1522, justo la muralla reconstruida después del sitio de San Bernabé y la única puerta del trazado de la muralla que conservamos en la actualidad. Uno de los símbolos de Logroño. Pues yo creo que con estos datitos así pequeñitos vamos a dar comienzo a nuestro viaje y nos vamos hacia la Grajera. Vale, perfectamente. Pues ya tenemos aquí, Bruno, un montón de indicios, esta concha, la flecha amarilla, la señal que nos hemos encontrado antes, centro del Camino de Santiago aquí en La Rioja, la Grajera y su presa. Eso es, pues imponente, sí. Por cierto. Sí, eso es, porque bueno, es el único humedal que tenemos en Logroño. Las noticias históricas están un poco confusas, porque al parecer en el siglo XVI sí que hay algún vago indicio, aunque no será hasta el siglo XIX ya cuando se afiancen más seriamente las noticias sobre el embalse de la Grajera. Un embalse que ha servido de riego, y bueno, ya en un momento, pues para abastecer mejor ese riego se decide construir la presa, que bueno, hacia 1910 pues ya sufre unas reformas considerables. Y luego, bueno, ya pues se ha transformado en un centro de recreo, de esparcimiento de Logroño. Y bueno, y ahora mismo, por supuesto, pues es el último lugar que tiene Logroño antes de que salga el Camino de Santiago hacia Navarrete, porque bueno, aunque no lo sepamos, estamos dentro del término municipal de Logroño todavía, hasta que subamos al monte, y bueno, pues nos encontramos pues en una zona pues plenamente natural dentro de Logroño. Pues en este camino vamos a seguir esta flechita amarilla que nos va a acompañar a lo largo de todo el viaje. Bueno, Bruno, y tras 11 kilómetros, ¿no?, de nuestra salida de Logroño, llegamos a Navarrete, que vamos a hacer, si no me equivoco, 3 paradas, ¿verdad? Este recibimiento, ¿dónde estamos? Pues bueno, estamos en el que es uno de los quizás monumentos más importantes de la villa de Navarrete. Hablamos del monasterio Hospital de San Juan de Acre, una construcción románica que, bueno, que se edificó para acoger a estos peregrinos, pues que igual que nosotros vendrían recorriendo
la ruta con unos medios muchísimo más rudimentarios y que bueno, que a veces pues tendrían dificultades para encontrar alojamiento, porque claro, ahora tenemos albergues, hay hoteles en todos los pueblos, pero hemos de pensar que en aquella época pues era un poco más difícil. Entonces bueno, pues se hacían este tipo de edificios para pues eso, que habría por lo menos pues un recibimiento y una atención a todas aquellas personas que hacían el camino. Y esta puerta por la que estamos entrando no sería así cuando se fundó, ¿no? Cuéntame también en qué año se fundó. Bueno, pues el Hospital de San Juan de Acre conocemos las primeras referencias hacia el año 1185. Lo funda una mujer, María Ramírez, y bueno, cuando se construye pues se usa el estilo que está en boga en el momento, que es el románico. Bueno, el románico ya bastante avanzado, ya tiende hacia la transición, que bueno, entraríamos en la iglesia, nos encontraríamos una iglesia un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados, porque tiene una planta completamente central, es mucho más corta y pues bueno, para ser una iglesia románica ya tenía, como podemos ver en los distintos restos, varias ventanas. También vemos que había varias puertas de acceso al resto de las salas. Entonces, pues bueno, ya pues un edificio con restos todavía medievales y bueno, pues pero ya con cierto avance. Pues yo creo que vamos a continuar hacia el pueblo por nuestra ruta a través de Navarrete. Pues perfectamente. Ya hemos entrado, Bruno, en la villa de Navarrete, ¿verdad? Eso es, pues sí, pues bueno, nuestra parada en el Camino de Santiago, pues quizás uno de las localidades más importantes de nuestro paso por el Camino de Santiago. Mucho de ello, pues bueno, se debe a su emplazamiento. Históricamente, bueno, de Navarrete podemos decir que conocemos los primeros restos de habitabilidad, es en los tiempos romanos, aunque en la primera mención histórica data del año 1195. Se comenta que esta villa pudo surgir como una villa de repoblación, es decir, se construían en aquellos territorios que se habían ido conquistando a los musulmanes para que la gente viniese a vivir aquí. Pero sobre todo su máximo auge vino pues, por lo que estamos haciendo, por el Camino de Santiago. Pues si te parece, yo tengo aquí mi credencial, ¿vamos a sellarla dentro? Vamos. Salimos ya de la iglesia, Bruno, nuestra credencial sellada. ¿Y dónde vamos a terminar esta parada? Pues bueno, hemos empezado en San Juan de Acre, así que bueno, hemos dicho que parte de este hospital fue trasladada al cementerio. Es precisamente hacia allá, hacia donde se dirige el camino, así que vamos hacia allí. Tercera parada ya, Bruno, aquí en Navarrete, el cementerio, y como vemos, aquí tenemos otra vez una imponente puerta de la que ya hemos hablado antes al comienzo cuando hemos entrado en Navarrete, del Hospital de San Juan de Acre. Eso es, pues sí, y a la vez quizás también uno de los monumentos más importantes de La Rioja. Una portada que tiene muchos elementos románicos, pero que ya va incorporando esos elementos de estilo transición, empiezan a apuntar un poco los arcos, tiene diferentes capiteles con monumentos románicos, las dos ventanas que son importantes de esas naves laterales de aquella iglesia, y lo más importante es que viendo esto, que fue trasladado aquí a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, para, digamos, salvaguardarlo, porque claro, aquí ya estaban ruinas y creyeron que aquí estarían mejor.
pero nos sirve para poder imaginarnos mejor cómo era ese hospital cuyas ruinas hemos visto antes, y bueno, y a la vez pues una de las vistas más bonitas que tenemos por todo ese trabajo de la piedra, que muchos de estos canteros venían haciendo el Camino de Santiago, eso no hemos de olvidarlo, porque pues van siguiendo un poco una tradición. Pues como dices, yo creo que no hay emplazamiento mejor en Navarrete para despedir el reportaje esta semana, que no queda aquí, que vamos a continuar, ¿verdad? Eso es, pues sí, ahora que llegar hasta Grañón. Vamos a ello. Venga, vamos. Pues una preciosidad de reportaje, una preciosidad de recorrido, desde luego, ese Camino de Santiago, de Logroño a Navarrete, de Rubén y Bruno. Vamos a continuar con más etapas, así que se las mostraremos aquí en 7 Magazine. Quien está ya con nosotros es Diego Marraco. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar, nos vamos a ir a Casa la Reina nosotros, Les hemos dejado a Bruno y a Rubén en Navarrete y nosotros a Casa la Reina. No es mal paseo tampoco. Desde luego, no es mal paseo, desde luego. Es que muy, muy bonito reportaje. Ajá. Pues nosotros vamos a Casa la Reina y nos vamos además ya no solo a un lugar, sino pues a otro tiempo, que es el principio del siglo XVI. El principio del siglo XVI en España fue una época tremendamente convulsa, tremendamente complicada. Es cuando muere primero Isabel la Católica, luego Fernando, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso también muere muy pronto. Juana I de Castilla abdica. Es un momento muy convulso, ¿no? En esa época de principios del siglo XVI, con muchísimos cambios. Y ahí emerge una familia que son los Fernández de Velasco. Es una familia castellana, muy ligada a La Rioja. La Rioja en aquellos tiempos todavía no existía como tal, pero eran condes de Haro, por ejemplo, duques de Frías, y entre sus muchas posesiones pues se encontraba Casa la Reina, la cual nos vamos a ir a acercar hoy. Vale, bueno, pues vamos a irnos hasta Casa la Reina, siglo XVI, esta familia, los Fernández de Velasco. Los Fernández de Velasco son, pues como te decía, una de esas grandes familias de la época, pero poderosísimas. Son los condestables de Castilla. Estamos hablando de Pedro Fernández de Velasco, que es el que, por ejemplo, está enterrado en la Catedral de Burgos, en la capilla de los condestables, que mucha gente seguramente conocerá. Y nos vamos a ir a hablar de sus hijos, de Íñigo Fernández de Velasco y de Juan Fernández de Velasco. Íñigo será quien herede el título de títulos nobiliarios, conde de Haro, duque de Frías, pero también será condestable. El condestable es un cargo. Los condestables son los condes que se encargan de los establos, y viene de la época visigoda el nombre. Y que el que se encarga de los establos se encarga de los caballos, es decir, es el capitán de las fuerzas reales, el capitán general del ejército real. Es un cargo tremendamente importante que ostentará esta familia durante varios siglos. En este caso vamos a hablar de Íñigo y de Juan. Íñigo va a ser quien ostente los títulos nobiliarios y quien construya, en el año 1500, quiere construir en Casa la Reina un castillo, un pequeño castillo. Pero un pocos años más tarde, 1502, 1503, los reyes católicos prohíben a los nobles construir castillos. Entonces él dice que no, que lo que está construyendo es una casa fuerte, pero no exactamente un castillo. Entonces modifica el proyecto y empieza a construir un palacio. Es probablemente el palacio más antiguo de La Rioja y una de las joyas del Renacimiento civil, fin del Gótico, principio del Renacimiento civil que tenemos en La Rioja. Prácticamente te diría que el único. ¿Por qué? Pues porque modifica ese castillo primitivo y lo empieza a construir pues eso, como un palacete. Tiene una enorme galería que estamos viendo en las fotos. De aquella manera, en las fotos que son un poquito más antiguas aparecerá el palacio entero, en las más recientes estaréis viendo pues un mare magnum de andamios y grandes huecos vacíos. Eso es lo que hoy nos queda del Palacio de los Condestables. Hablábamos antes, es uno de los edificios civiles más importantes de La Rioja y sin embargo uno de los peores conservados. Es probablemente uno de esos puntos negros del patrimonio riojano y uno de los momentos más aciagos del patrimonio riojano del siglo XXI, sin duda. En el año 2007 lo compra una compañía de País Vasco con la idea de rehabilitarlo. Ya hemos hablado aquí alguna vez de muchas veces lo que suponen las rehabilitaciones, que es derribar y volver a hacer. El problema viene cuando esa empresa llega a la crisis, 2008, quiebra y no hay dinero para terminarlo y se queda como lo estamos viendo, un cascarón vacío
al cual además se le derrumba una parte del palacio. Estáis viendo un enorme hueco en las fotos. Eso es un derrumbe. La mitad del edificio se hundió, se cayó sobre la calle y el resto se decidió apuntalar a toda, con toda rapidez para evitar su pérdida. Tiene unas dimensiones muy importantes. Muy grande, era un palacio muy importante. Estamos hablando de un palacio además de cierta importancia histórica. Ahí es donde cuenta la leyenda, ya que no hay datos fehacientes, que pernocta durante bastante tiempo al abrigo y la protección de los Fernández de Velasco Juana I de Castilla, Juana la Loca, y de ahí se supone que viene el nombre de Casa la Reina. Pasa de ser Nahaurri a la Casa de la Reina, y eso deriva en Casa la Reina. Pues casi no hay edificio. documentos que lo atestiguen, pero la leyenda cuenta que fue allí donde se alojó. También se alojó un papa, que fue Adriano VI. Y esto nos liga con el siguiente gran edificio que pertenece a los Fernández de Velasco, que es el precioso y maravilloso monasterio de la Piedad de Casa la Reina. Hablábamos del primer hermano, vamos a hablar del segundo. Juan Fernández de Velasco fue obispo de Calahorra, obispo de Cartagena, obispo de Palencia, una persona también en el ámbito religioso muy poderosa. Y en 1514 decide iniciar la construcción de un monasterio. De hecho, hablamos esta semana de él porque la primera piedra se coloca tal día como un 10 de abril, es decir, esta semana es cumpleaños, ¿no?, de este monasterio en 1514. Las obras van muy bien hasta que Juan muere. Juan muere en 1520. Y entonces hace una cosa un poco extraña, que es le lega las responsabilidades del monasterio a su sobrina, doña Isabel de Velasco, que va a ser la primera priora del monasterio, pero sin embargo quien va a pagar va a ser su hermano Íñigo. Esto va a crear ciertas fricciones familiares, sobre todo, por ejemplo, en la elección de quién va a habitar ese monasterio. Los Fernández de Velasco siempre han sido muy de los franciscanos, pero sin embargo doña Isabel, la futura priora, elige a los dominicos. Esto hace que su tío diga, pues sí, pues te corto el grifo. Entonces las obras se paran, hay un conflicto familiar que, si bien se acaba resolviendo, acabará por no terminarse el proyecto original que hubiera tenido este monasterio. Se llegó a terminar porque la familia se terminó arreglando, pero ya nunca llegó a tener ni las dimensiones ni los detalles que hubiera tenido el proyecto original. ¿Y qué diferencias hay entre ese proyecto original? ¿Es algo pues un poco más austero? Es algo más austero, es algo más pequeño. Por ejemplo, es un edificio que no tiene campanario, ciertos detalles que se van construyendo a lo largo del tiempo y que sin embargo no tiene. Una de las curiosidades de este monasterio es que es el único de España inaugurado, es decir, bendecido por un papa, ya que Adriano VI, en su camino a Roma, papa electo, pero papa, en su camino a Roma a tomar posesión del papado, pernoctó en el Palacio de los Condestables, en Casa de la Reina, y bendijo la construcción de la iglesia. Esto solo ha sucedido 3 veces en España, y las 2 últimas en el siglo XXI. O sea, hasta el siglo XXI era la única iglesia de España consagrada por un papa. Vaya lujo, Casa la Reina. ¿Has visto qué nivel para este pueblo? Estamos hablando ya de 1522, 1523 se terminan las obras y llegan las monjas de clausura. Eso es muy importante, sobre todo por las fotos que estaremos viendo. Esas rejas, esos espacios tan curiosos, es porque es una comunidad de monjas de clausura, y hasta día de hoy todavía son 21 monjas las que habitan este monasterio, adorables. Son ellas las que te abren la puerta para poder visitar el monasterio. ¿No? Dominicas. Los perros del Señor, los dominicanis, son ellos las guardianas de este monasterio, que hacen una repostería tradicional maravillosa, así que cualquiera que vaya, que visite el monasterio, porque es una auténtica delicia, y además que pruebe las delicias de comer que hacen las monjas. Al haberse construido solo en apenas 10 años, en apenas 10 años se construye el monasterio, poco más, tiene una unidad constructiva muy curiosa. No es como otras catedrales que se construyen a lo largo de siglos. Tiene todo el mismo estilo. Un estilo muy curioso, que es el final del gótico y principio del renacimiento, con lo cual mezcla cosas de ambos dos. Es un estilo de transición, pero todo el monasterio es exactamente igual.
Las fotos que estaremos viendo de la iglesia, por ejemplo, tiene como curiosidad que es la más alta de La Rioja. Es 2 metros más alta que de la Catedral de Santo Domingo. No es especialmente grande, pero sí es muy alta. Eso te das cuenta sobre todo, por ejemplo, cuando le echas fotos. Porque cuando le vas a echar fotos y te pones en horizontal, inmediatamente te salen huecos negros a los lados, te pide echarla hacia arriba, porque es enormemente alta, son 22 metros de altura. Y la parte central está cubierta por una bóveda plana, que es un alarde constructivo de ese último gótico. Tiene una forma de trébol, que lo estamos viendo en las fotos, un trébol de 4 hojas y es totalmente plana. Es un alarde, digamos, una exhibición del constructor. Estamos hablando de uno de los grandísimos constructores de la época, famosísimo, es el taller de Felipe Bigarny, que es quien hace pues, gran parte de las obras ligadas a los condestables de Castilla. Por ejemplo, la portada de Santo Tomás en Haro o la capilla de los condestables en la Catedral de Burgos. Juan de Rasines será luego quien tome su relevo y sea el maestro de obra de este monumento y también de la familia de los Fernández de Velasco. Estamos hablando de un monasterio de primer orden. Y otra de las fotos curiosas que estarán viendo es uno de los medallones, una de las claves de los arcos que tienen en el claustro, con unos esquemas, ni siquiera son imágenes, son esquemas de la Pasión de Cristo. He puesto una foto en particular que es un cuchillo, una oreja y una bolsa de monedas. Y no hace falta saber más o decir más para saber de qué estamos hablando. Son todo así, todas las claves del claustro, no tiene escenas que te cuentan, son solo como iconos. Y es muy curioso ese grado de esquematización en estas Ahora que se claves de acerca los la arcos. Semana Santa, podemos ir a descifrar, ¿no? Y Eso hacer el recorrido en el claustro, escuchar la sonoridad que tiene, por ejemplo, el coro, que es absolutamente alucinante, y ver pues, esos espacios tan curiosos que tiene un monasterio de clausura. Pues vaya lujo que pasa la familia Fernández de Velasco, ¿no? Entiendo, para Casa la Reina, y al menos dejara pues ese monasterio y ese palacio, ¿no? Que hemos visto un poco el estado en el que están. Entiendo que el monasterio mejor conservado, obviamente, ¿no? Infinitamente mejor. O sea, si uno es uno de los puntos negros y unas cosas más dolorosas que han pasado en el patrimonio riojano en el último siglo, en el siglo XXI, el monasterio hoy en día es perfectamente visitable, está totalmente acondicionado y os lo recomiendo a todos que vayáis a verlo porque, aparte de que os van a tratar muy bien, el monasterio en sí es poco visitado, poco conocido y es una de las joyas Me arquitectónicas apunto a de esa La Rioja. excursión, a conocer el monasterio y a visitar a Casa la Reina. Vamos siempre con temas de actualidad, en este caso una noticia buena, una noticia mala. Vamos a empezar por la mala. Para acabar con buen sabor de boca, ¿no? Eso es. ¿Hasta dónde nos vamos? Pues la mala, nos vamos hasta San Vicente de Munilla. San Vicente de Munilla es una aldea hoy en día técnicamente despoblada, pero es verdad que tiene una asociación de vecinos que ya no residen allí, pero que siguen manteniendo las calles, la asociación, la comida popular todos los años, o sea, siguen manteniéndola vivo el pueblo. Sin embargo, lo que le sucede, y nos sucede a todos, es que vamos a perder la torre de la iglesia. La torre campanario de la iglesia está a punto de colapsar. Estáis viendo en las fotos, los arcos están totalmente abiertos, perdiendo las claves centrales, y el día de mañana ya no es que perdamos un elemento patrimonial, que sería catastrófico, es que es enormemente peligroso, es que eso está en plena calle, no es un sitio habitado y no es un sitio por el que pase mucha gente, pero mucha gente sube a visitar ese pueblo. Estamos hablando de un elemento de riesgo, y ese edificio tiene un dueño, que es la iglesia, tiene un dueño, que debería de mantenerlo, y no lo hace. ¿Y si esa se cae? ¿Y si mata a alguien? ¿De quién es la responsabilidad? El patrimonio hay que cuidarlo. El patrimonio hay que cuidarlo, y más cuando se llega a extremos tan graves de estar a punto de derrumbarse. Bueno, pues ahí estaba esa denuncia también. Y por otro lado, esta noticia es buena, nos vamos a Nájera. Vamos a acabar con buen sabor de boca. Una noticia buena, que es que esta Semana Santa vamos a poder visitar las cuevas de Nájera, que es, como todas las cuevas, para mí particularmente uno de esos lugares curiosos y especiales. Hace poco hablamos también que se ha recuperado el de los Palomares de Nalda, la cueva de los Palomares de Nalda. En el Valle del Ciriacos también se ha hecho mucho hincapié en este tipo de patrimonio rupestre, de manera que es un patrimonio que últimamente parece que está de moda, que atrae gente, que la gente lo quiere conocer y visitar, y es una grandísima noticia que en esta Semana Santa se enseñen también las de Nájera, que son muy bonitas y muy curiosas de ver, y cualquier persona que necesite información no tiene más que ir a Nájera Turismo, la oficina de turismo, y ahí les informarán de todo.
Pues otro de los planes también que pueden apuntarse. Gracias. Ahora que nos llega Semana Santa hay que, hay que aprovechar esos días. Hay que recorrer La Rioja y aprovecharla. Gracias, Diego. A vosotros, como siempre. Te esperamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.